hace 56 años en la Plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil. Lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos. Fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes de libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido. Fueron asesinados, encarcelados. Y el día de hoy, como debe ser, primero le pedimos a Pablo Gómez, que es titular de la UNAM, pero fue preso estudiantil de 1968, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un video de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, que nos ve a la distancia, dura 11 minutos. Y lo que muestra es la historia del movimiento estudiantil de 1968. Y al final, el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese movimiento. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 61. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado de la Fundación, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, nos deslizamos solamente. Pero para nosotros, la familia, pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años acá, presos a Recupero. Entonces es algo con lo que crecimos muy doloroso. Pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de este movimiento, para mí, pues fue el triunfo del 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. El día de hoy, entonces, presentaremos este video. Después le pedimos a Pablo que participe. Después leerá la consejera política, un decreto que va a salir publicado el día de hoy, del Día Oficial de la Federación, y después la secretaria de Gobernación, Gisela Rodríguez, va a hacer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a todos los familiares que perdieron a alguien de los. La disculpa pública es algo que inició con el presidente de la Federación y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas en un clima de esa manera, como fue el caso de los pueblos Yaquis y otros casos que los ofrecieron, enaltecen, reconocen crímenes como este y al mismo tiempo
pone un alto y dice nunca más. Entonces esta es la mañanera del día de hoy. Y terminando esto, pues pasamos a las preguntas. Antes de ir, nada más comentarles que las mañaneras ahora que vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre nos guía el presidente, información sobre algún tema, accesibilidad, sea los medios, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a ver las iniciativas constitucionales que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que las científicas sepamos las afectaciones a la salud de la comunidad que vamos a tratar, porque vivimos una pandemia en realidad de hipertensión, diabetes, en algunos casos de obesidad, y es importante que entendamos qué es lo que necesitamos en la población. El martes vamos a dedicar al humanismo musical en la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora, a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre, pues no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la Constitución de 1874, el 10 de octubre se cumplen 200 años de la llegada del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Entonces vamos a dedicarles estos temas. El miércoles vamos a llamar detector de mentiras. Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que están en algunos medios, sino también vamos a pedir que participen los ciudadanos en este detector de mentiras. El jueves, Mujeres en la Historia. Vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México. Y el viernes le llamamos Suave Patria. Está dedicado a también participación de la ciudadanía en hechos, en momentos que nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos. Entonces, pues vamos a iniciar en este momento con el video de hoy. En 1968 se desarrolló un movimiento estudiantil que dejó una huella indeleble en la historia del país. Lo que comenzó como una protesta juvenil contra los abusos de la policía capitalina se convirtió en la rebelión de una generación contra el autoritarismo del régimen. Decenas de miles de jóvenes estudiantes se manifestaron pacíficamente en defensa de las libertades civiles y la democracia. Al justo reclamo se sumaron maestros y sectores populares. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dio en el desafío estudiantil una fórmula comunista y ordenó la represión que culminó con la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El movimiento inició el 22 de julio, tras una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 y de la Preparatoria Isaac Chapela en la Ciudadela, que fue reprimida por granaderos. El 26 de julio, dos manifestaciones en el centro de la Ciudad de México
una de protesta contra la represión y otra conmemorando la revolución cubana, también fueron reprimidas por la policía. Ante la situación autoritaria, la protesta estudiantil se extendió. Escuelas de la UNAM y el Politécnico se declararon en paro. Después lo harían escuelas privadas y universidades de varios estados. Luego de la primera manifestación masiva, el presidente Díaz Ordaz ordenó el 30 de julio la intervención del ejército. De un mazocazo, soldados destruyeron la puerta histórica de la preparatoria 1 y tomaron violentamente el edificio, deteniendo a decenas de estudiantes y maestros. El rector de la UNAM, Javier Barros, asumió una actitud ejemplar. Defendió la autonomía universitaria, condenó la represión y promovió una solución dialogada al conflicto. El 1 de agosto encabezó una manifestación de duelo por los estudiantes caídos y contra la violación de la autonomía. En los primeros días de agosto, los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga, con representantes de escuelas de la UNAM y el IPN. El CNH dio a conocer el pliego petitorio del movimiento: libertad a los presos políticos, derogación del delito de disolución social del Código Penal, indemnización para los familiares de muertos y heridos, desaparición del cuerpo de granaderos y destitución del jefe de la policía. Los estudiantes mostraron una enorme creatividad. Las brigadas se multiplicaron por calles, mercados, jardines, plazas públicas y generaron una enorme simpatía entre la población. Fue el primer movimiento social en el que participaron miles de mujeres que rompieron los estereotipos de la sociedad tradicional y fueron protagonistas de una lucha por un país más libre. El movimiento creció. A la manifestación del 13 de agosto asistieron más de 150.000 personas. Los estudiantes demandaron un diálogo público. El gobierno aceptó, pero nunca cumplió. El movimiento estaba ganando la batalla de la opinión pública, a pesar de la campaña en contra por parte de la prensa, radio, televisión y de todo el aparato de Estado. El 27 de agosto, más de 500.000 personas marcharon a Zócalo. El 1 de septiembre, por el aval del Congreso, el presidente Díaz Ordaz anunció que tomaría medidas para imponer el orden. En respuesta, los estudiantes realizaron una marcha del silencio. El 13 de septiembre, más de 250.000 personas marcharon bajo un silencio imponente. Ejemplar. El gobierno canceló toda negociación y decidió optar por la fuerza para acabar con el conflicto. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria. 500 estudiantes fueron detenidos.
El 23 de septiembre se tomó violentamente el casco de Santo Tomás y la operacional 7 de Tlatelolco, venciendo la tenaz resistencia estudiantil. A 10 días de la inauguración de las Olimpiadas en México, el 12 de octubre, miles de personas asistieron a un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por la mañana, representantes estudiantiles se reunieron con una comisión de gobierno. Se esperaba el inicio de una solución negociada. Pero Díaz Ordaz ya había decidido trabajar en el movimiento y dio una orden al Estado Mayor Presidencial, a un cuerpo de élite militar, el padre Olimpia, a unidades del ejército, a la policía, de reprimir a los manifestantes. Desde horas antes, francotiradores oficiales se apostaban en los edificios que rodeaban la plaza. Poco después de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó 2 bengalas. Fue la señal para que las tropas avanzaran sobre la plaza a bayoneta cargada. Los miembros del pabellón Olimpia aparecieron en el edificio Chihuahua, donde estaba la tribuna y se encontraban los dirigentes del movimiento. El objetivo declarado era detenerlos. Sin embargo, otro grupo del batallón Olimpia disparó desde las alturas contra sus propios compañeros, contra los militares y civiles que ocupaban la plaza. En el fuego cruzado, comenzaron a caer los manifestantes muertos o heridos, y la multitud corrió para escapar de la trampa. Fue una sangrienta masacre en la que murieron estudiantes y población civil, incluidos niños que asistieron al mitin. La versión oficial reconoció 38 civiles muertos, un niño y 4 soldados, y culpó a los estudiantes de provocar la violencia. El periódico inglés The Guardian realizó una investigación y publicó que 325 personas fueron asesinadas ese día. Los heridos se contaron por centenares, y por miles los detenidos, muchos de ellos torturados. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga fueron recluidos en la cárcel de Lecumberri y el Poder Judicial los juzgó como terroristas. El 2 de octubre se cometió un crimen de Estado contra los estudiantes y el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por la decisión del gobierno en relación con el Consejo del año pasado. 1968 fue un parteaguas en la historia de México y punto de partida de nuevos movimientos sindicales, magisteriales, campesinos, urbanos, por los derechos humanos y la democracia. El movimiento de 1968 es un triunfo de la memoria colectiva contra el intento institucional de imponer el miedo, el silencio y el olvido. Venció la esperanza, el ideal de un futuro democrático, de libertad. Por todo ello, el movimiento estudiantil de 1968 y el 12 de octubre no se olvidan. Este documento es principalmente para las luz. Son 56 años.
Buenos días, ciudadanos de Secreta, ciudadanos secretarios de la Comisión, y también con esto de mucha extensión de la presidenta de área popular dirigir el organismo de este homenaje del ministro de 68. Algunas palabras de referencia que dicha expresión. El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México, fue un movimiento nacional. En la Ciudad de un país, unas personas que disfrutan. Este movimiento fue un movimiento por la libertad de los formal en contra del régimen de represión política. En los años anteriores, movimientos trabajadores, movimientos del magisterio, los periodistas, los democratistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales intereses fueron considerados. Acusados de cometer de justificación, pero no se establece la justificación de la justicia, pero lamentar la convivencia y a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual se levantó ante el Estado reivindicando la libertad de los países. Nunca hubo conversaciones. El movimiento quería la tradición de los gobiernos, los regímenes, los pueblos, los gobernantes, que sea muy bueno y para ventilar el asunto público, el asunto nacional, que era conquistar la libertad de los todos. Debe ser el Perú. Hay varias versiones de los elementos del movimiento que han construido. Se trataba de una provocación. Algunos llegaron a decir que es una provocación de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México. ¿Qué trae ese Congreso? Una conspiración internacional preparada por el estilo de la Agenda de la Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio de Justicia de todos los presos. De la versión oficial del Estado, y el gobierno, hay, en la decir desde seres de la Casa de la Judicatura del país, que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón el gobierno no estaba convencido de los plan internacional de una investigación. No solo porque no existía, sino porque el gobierno no tenía más información debida procedente de las de haría espías del gobierno
Otros les han dicho que era una población de políticos, políticas a una sucesión presidencial de los hijos. Los enemigos de este proyecto eran los que no se preocupaban, los que se movían por el ejercicio de la libertad individual, los que consideraban que la libertad natural iba a llevar a una situación de gobernabilidad, de anarquía. Había y hay la libertad situaciones se han mostrado desde entonces hasta ahora en los tiempos que es una gran energía del ejercicio de la y el la matanza ordenada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el mismo, para construir la revolución, se cumple con la ley. Esto se ha discutido en muchos lugares. ¿Quién las puede haber ordenado la matanza? Si no había habido la ley, no había habido el proceso de paz. Desde la revolución. El otro asunto es de los procesos. Quienes grupos organizados de la violencia, los muertos, los heridos, los presos políticos. Las víctimas, parte de ellas, aparecieron militares, pueblos, compañeros. Ese parlamento era la velocidad y el recorrido de el Poder Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a licencia de nuevamente se consideró por parte del Congreso de Izquierda y podríamos terminar diciendo la vigencia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años justamente. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, la libertad de la parte de quienes recogieron, desde han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la cuarta transformación de la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T, como bien del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968. Estará no solo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones. Muchas gracias. Buenos días.
No voy a leer los considerandos y el acuerdo que está asimismo, el reconocimiento al hecho que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de la libertad democrática que se vive actualmente en nuestro país, es nuestro registro legislativo escrito leyendas en tiempos de honor, que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre, y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido bien a expedir el siguiente acuerdo. Artículo 1. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno textual, dijo: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Artículo 2. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esta grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Artículo 3. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo Federal Americano se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana. Artículo 4. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares. Artículo 5. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos. Artículo 6. En mi calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz. Se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará en vigor el día de la publicación de la inmediata oficial. Muchas gracias. Pues permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. En cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado a este gobierno millones de mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen
de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público, y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados. Con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor, vertical y autoritario, que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como gobierno de la transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años, y por ese motivo el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Esta acción es muy importante porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, donde se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades y los derechos. En el Estado mexicano actual se tiene la voluntad histórica de hacer justicia, siempre en apego a los principios constitucionales y a los ideales de libertad y democracia. Gracias por su atención. Entonces, así este decreto va a salir publicado en el diario oficial de la Federación y sea pues esta disculpa pública de esta. Pasamos a Primera conferencia de prensa. El primer día ya como presidente de la República de los Estados Unidos. No sé si vamos a hacer todo el día. Bien. Bien. Presidenta, la Juventud Rebelde encauzó el movimiento del 68. Después vimos otros eventos juventudes profundamente rebeldes con causa el movimiento del CEU, en el que usted participó. Quizás tardó muchos años en volver a ver ese otro movimiento de juventudes en sus términos, quizás únicamente comparado con el movimiento de 1832, varios años después. ¿Cuál es el mensaje de la reflexión que usted ha hecho en torno al rol de las juventudes en cuanto a qué causas pueden hoy defender, salir a pedir, cómo pueden hoy representar a las juventudes, a los jóvenes, estas causas con rebeldías justas? Yo diría que las y los jóvenes, primero, conocer la historia, incluso el documento que hicimos ahora, con la recomendación de lo que fue el movimiento de 68. También porque dice
Pablo Gómez con esta idea de que había otras fuerzas que movían a los estudiantes, y en realidad fue un movimiento en aquel entonces que, si se fijan, sus demandas son demandas enormes que son democracia. Esos jóvenes después abrieron el camino a la lucha democrática en nuestro país, en lo que estamos viviendo. Entonces, a las y los jóvenes que siempre se les habla de acuerdo y que luchan siempre por la justicia. Si me permite, Presidenta, debo hacer una pregunta en torno al Estado. Yo recuerdo representando a la máxima televisora pública del Estado de los Unidos, la televisora particular, preguntarle, estuvo usted en uno de los presidente López Obrador, allá en el Estado, con los yaquis, ya pensando en torno a los planes de justicia de los pueblos indígenas, igual me imagino que algo habrá que cambiar con usted de ayer que recibió la emisión y el bastón de mando, todo lo que eso representa a los pueblos indígenas, cómo le da la continuidad a Sonora y al resto de los pueblos que más necesitan con esos planes de justicia. Pues más que los planes de justicia, fue que llevamos a la continuidad. Fue aprobada ya, y además es una reforma constitucional que fue aprobada por una unidad en una lucha histórica de los pueblos indígenas y de los mexicanos, que es lo que se llama que sean sujetos plenos de derecho. Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios, pero no como pueblos. Y ahora tenemos que ir más allá, porque formalmente ya conocidos tienen que tener su presupuesto propio en el próximo presupuesto de derechos de la población, además de continuar con los planes de justicia y seguir apoyando para el rescate de la memoria histórica. Más para nosotros, es esencia. El presidente López Obrador en su libro Gracias habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares: la fuerza cultural de los pueblos originarios, que da esencia al pueblo de México, a nuestra cultura, y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución y todos los movimientos sociales que permitieron el México. Entonces vamos a ir más allá de los planes de justicia, porque pues tiene que llevarse a los hechos la reforma constitucional. Y presenta, por último, usted hace una pregunta siempre de la influencia contra la revocación, sería, no, pero también esto si soy el primero a preguntar en estas nuevas necesidades del pueblo, y no le pregunto acerca del plan Sonora de gran plan de industrialización del Estado. ¿Qué percepción tiene al respecto de la relación hace ya después de esta larga transición a su vida normal y cómo se va a aplicar? Por cierto, ahora no puedo mentir, y yo creo que vale la pena. El presidente López Obrador hizo una de sus primeras disculpas en la primera al pueblo llano, como jefe de presión. La disculpa lo que hace es reconocer las atrocidades del pasado contra el pueblo llano. Decir nunca más y al mismo tiempo generar una justicia del desplazamiento de esos daños que se cometieron en el pasado, en particular al pueblo llano que sufrió represiones, que ya eran vinculados en la época del Porfirio Díaz, también para quedarse con sus pueblos. Y lo retomo por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que le dio aquí al rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista de España. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta
en lo más básico de una relación bilateral diplomática con un jefe de Estado a jefe de Estado, una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente de México. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a las sociedades del pasado engrandece a los gobiernos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino así ocurrió. No queremos verlo como el caso de los universitarios. Acá, presidente. Acá. Vamos a tomar una. Sí. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días, Daniel Escobar. Primero, me preguntarle ya, seguramente tuvo la primera reunión de gabinete de seguridad, esta situación que también el gobierno de los presidentes de la manera pasada y el seguimiento que le estaba dando a la situación de seguridad que se suscitaba en el Senado. Quisiera saber cómo simplemente no se convirtieron en esta primera reunión del gabinete, las acciones que ustedes ya mencionaron van a continuar la estrategia de seguridad, pero no tienen cómo está el panorama, se acaba de ser estudios que asuma este asunto de la violencia y sobre todo también en este sentido también las acciones que pudiera estar tomando para solicitar a Estados Unidos de información en torno a las detenciones de los traficantes que se dio desde el territorio mexicano y que se ocurrió en Estados Unidos. Sí tuvimos la primera reunión de objetos Sinaloa, no parece entre los 5 estados de más número de municipios. Lo primero sigue siendo Guadalajara, está Chihuahua, Estado de México, pero al máximo Guadalajara. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las 6 de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad, cuando decíamos la fiscal, ella participaba en nuestro gabinete siempre mucho en la coordinación. Entonces el día de hoy ya llegó un fiscal, a nombre del fiscal que es Montero, como parte de la coordinación que vamos a hacer. Es algo importante. Y también pues el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios de que en este momento tienen mayor número de municipios. El día 8 vamos a presentar al Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que hemos enviado, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en 4 ejes: atención a las causas, seguir trabajando con las y los jóvenes, con jóvenes construyendo el futuro, con más número de preparatorias, universidades, y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Una Vez, como gobierno México. Es un programa que lo desarrollaban antes, pero que ahora le vamos a dar más localización, que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo para atender a las familias. En particular atender a los jóvenes, para incorporar a los jóvenes en la escuela, a que no se involucren con los grupos delictivos. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada la reforma
de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en inteligencia, en investigación que nos permita llevar a la judicialización de casos en la Fiscalía de Procedimiento de Justicia. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, porque es muy coordinación, justamente esta coordinación, y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de coordinación. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones en nuestro territorio. Entonces puede decirse, Guanajuato sigue siendo un próximo de educación porque se está en las lugares, pero puede decirse también que en el caso de Sinaloa que se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas. Vamos a esperar a que podamos tener un análisis más detallado del caso de Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que se no fue de los estados unidos. Presidenta, ayer veíamos ya la primera presidenta de México, también veíamos en la Cámara de Diputados a una mujer presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y a una mujer también presidenta de la Casa de Presidencia. Quisiera preguntarle cómo va a ser, cómo se va a definir la relación que se tendrá con los dos poderes del Estado, no están mujeres en específico y en especial. Y también ese tema de seguramente la existencia en torno a cómo sucederá que se podrá ir restaurando la aplicación de la reforma judicial, que pues ya es un hecho, pero que pudiera tener a lo mejor algunas cosas por recursos legales que se han presentado, sobre todo con la interpretación que pueda tener en esta organización, y yo también aprovecho de preguntar cómo decide la relación que se tiene con Estados Unidos y diplomáticamente pues pudiera ser estable, comercialmente lo es, porque son los principales socios, pero sobre todo en las presiones que se están teniendo en torno a, en un principio no más que presiones opiniones en torno a la Unión Europea, pero también en torno a los que nos escriben que resolver y que estén enfocados en la Cámara Judicial. Bueno, sobre el Poder Judicial, pues la relación. Y la relación que les aprobación de la reforma del Poder Judicial. Siguen en paro los jueces, algunos trabajadores del gobierno aprovechan la Constitución y la reforma constitucional, quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos y el Poder Judicial. No hay razón para que esté en paro, ninguna. Porque cuando está en el paro el Poder Judicial tiene que decir las órdenes de aprehensión para un delito de terrorismo del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo no pago? Y además cobramos su salario. Nosotros no estamos de acuerdo, respetamos el movimiento, pero no estamos de acuerdo con él. Y ahora pues nos va a tocar pues, el proceso de la reforma del Poder Judicial el 15 de octubre, si mal no me equivoco, sale ya la convocatoria por parte del Senado para unos días para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces, como magistrados, como ministros y ministras de la Suprema Justicia de la Nación. Inicia el proceso y ya pues lo que diría que la Secretaría de Gobernación está en contacto con el Instituto Nacional Electoral pues para todo este proceso con la Comisión Especial. También con el presidente del Senado, del gobernador para esta convocatoria. Y la relación pues es el respeto, 100% de respeto, pero
estamos relacionando con la matriz, el poder judicial, y además estamos de acuerdo, como dije yo en el discurso, es para el bien de todos y todas. Sanear el poder judicial en México. Es falso esta idea de que, como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España, de que viene un montón de gente. ¿Cómo? Es la elección de los jueces, ministros, magistrados, eso va a ser muy bueno para el país, muy bueno. Todos los que ahora, yo claro que tienen sus intereses ahí, porque legítimamente no están en contra. Yo estoy convencido que se van a dar cuenta de la organización. En los Estados Unidos, las pensiones en Estados Unidos por los pobres. Para mí me impresiona libre de Aquí, presidente. Yo porque viene desde la campaña de la ciudad. Buenos días a todas y todos. Doctora, como nos hablaba de la Carta de España, ¿cuál es la situación actual de la relación diplomática con España entre México y España? Es buena, tiene por qué cambiar, pero vamos a mantener siempre la posición. Y con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, turísticas, culturales. A México y España me gusta de manera muy importante el exilio que hubo de la República. Hay muchísimos españoles y españolas que viven en México, porque llegaron a ellos españoles. Pero nosotros vemos primero que tiene que capacitarse. Hace poco el gobernador de Cancún hizo una disculpa pública al pueblo estadounidense, las autoridades también se metieron. Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, practicaron una disculpa pública. Entonces, es importante seguir También ayer, doctora, se publicó una carta por parte de Xochitl Gálvez, donde hace una serie de peticiones y dice que tiene poco tiempo para acabar con la intriga y la polarización. ¿Qué responder a esta carta? A ver, si hay por ahí una encuesta que se puede empezar a hacer de día para que vean cuándo cuando hay un gobierno es una última transparencia. Miren esta pregunta. En su opinión, los comentarios y declaraciones que por lo general hacen alguna familia de los mexicanos lo sirven para vivir. A la pregunta, a los comentarios que hace López Obrador, ¿alguna familia de los mexicanos? 69% en el levantamiento de cifras al final del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador decía que sus comentarios ayudan a los mexicanos. 69%. Y en el caso de su servidora, 73%. Entonces, ellos siguen pensando que hubo una elección de Estado, muchas cosas. Pero lo que hay pues, es una organización, muy grande. Ayer la verdad fue muy hermoso. En todo el recorrido de su casa, que se ve en la mañana,
el Congreso, igual, pero la gente se abrió las cosas. Entonces, la unión de los mexicanos se basa en la libertad, la democracia y la justicia. No podemos obligar a todo el mundo. Eso sería la libertad. Entonces se respetan las opiniones, las manifestaciones, todo lo que sea de cualquier persona de nuestro país, pero hay una gran mayoría que dijo en su momento que quiere que continúe la transformación a nuestro estilo propio gobierno y conocer las ciudad, pero evidentemente pues continuar la transformación, vamos a lograr la casa. Por último, Presidenta, ayer en redes sociales retomaron una foto del saludo con el senador Manuel Velasco. ¿Qué responde que pasó ahí? Es que de verdad, sacar una reunión muy importante para la conciliación, unas horas después sacando las cosas. Yo acostumbro cuando deben que hacer muchos usar la grabación de la grabación. Entonces yo acostumbro que si llegan a alguna persona, es una práctica técnica, se usa para eso. Pues hablar algo natural y de la situación de algo de eso. Acá, presidenta, presidenta. Acá. Acá, presidenta. Acá, presidenta. Buenos días, Presidenta. Los primeros 6 días de gobierno son fundamentales para cualquier gobernante y traen consigo ciertos retos. Por un lado, las altas expectativas en parte de la población, resultados rápidos, y por el otro, porque es el tiempo que le toma a un gobierno y a su gabinete aplicarse. ¿Qué acciones se desempeñarán en estos primeros 3 meses de su administración? Bueno, son varias, pero las principales son poner en marcha todos los programas que anunciamos. Ayer desde persona le aprovecho para comentarlo. Este mes, un ratito vamos a tener una reunión con todos los coordinadores estatales de los servidores de la Nación y de la Secretaría de Bienestar, porque este mes inicia la inscripción de las mujeres de 63 y 64 años. Se van a poner cartas en distintos lugares del país, vamos a hacer el lunes próximo, para hacer la inscripción al nuevo programa de 60 a 64 para las mujeres. El año que viene iniciamos con 63 y 64. Es una valoración de evaluar el presupuesto. Y el siguiente año ya nos llegamos a 60 a 60. Entonces, eso es lo primero, tener todo el padrón, digamos, las inscripciones, para que a partir del próximo año ya comience a distribuirse a través de la tarjeta de bienestar los apoyos. También inicia la inscripción de los niños y niñas de secundaria, adolescentes de secundaria. Esto lo vamos a hacer en las secundarias públicas, para la inscripción para la beca, que es universal, el próximo año de secundaria. Y también inician los servidores de la Nación a tocar puerta por puerta a todas y todos los adultos mayores, con su anuencia, evidentemente no es obligatorio, pero con su anuencia van a hacer un cuestionario que pueden saber por la Secretaría de Salud y por el INSS, para preguntarles cuáles son sus enfermedades, cuáles son los medicamentos que utilizan, para que en enero podamos ya contratar enfermeras y enfermeros para ya iniciar un programa de visitas médicas en casa para las mayores. Vamos también a iniciar, darle continuidad a varias obras, y vamos también a iniciar
iniciamos, vamos a París. El domingo de ayer vamos a entrar a la banderación de salida. Vamos a explicar el tren de la lista factura, que es muy importante. Se está terminando la Laica y ahí ya son cerca de 60 kilómetros por la barra. Entonces se inicia eso y vamos a ir estado por estar más los proyectos estratégicos que vamos a desarrollar en cada uno de los estados y a trabajar también en el tema. Llama la atención que son realmente los perfiles muy diversos, tanto funcionarios públicos, políticos y académicos. ¿Cuál es la estrategia para darle funcionalidad a un gabinete de finanzas? Todos son de la cuarta corriente. No hay nadie que tenga convicción de la transformación. Algunos tienen más experiencia en los servicios públicos que otros, pero hay una convicción de trabajo permanente para el pueblo de México. Y además, pues vamos a tener un trabajo de seguimiento permanente para que no dejemos atrás todo el programa de Presidenta, acá, presidenta. Derecha, presidenta. Acá, presidenta. Acá, presidenta. Derecha, presidenta. Sandra Aguilar, doctora, muy buenos días de Ayuntamiento Informativo. Quiero preguntarle en su primera línea que va a tener las próximas horas que es público, preguntarle si tiene un plan de planeado para poder cumplir lo que es la coche-intensa. Y preguntarle va a acompañar de su gabinete. Vamos a ir en auto, termina la reunión de bienestar, me voy en vehículo a Acapulco, estoy viendo el regreso en avión, pero de ahí nos vamos a ir en auto, nos vamos a venir a las 4 de la tarde con la gobernadora, presidentes municipales, no solo la presidenta municipal de Acapulco, sino presidentes municipales, donde hay afectaciones, donde afectaciones, y una buena parte del gabinete para poder establecer de aquí iniciándose nuevamente porque no de las personas damnificadas y mostrar los apoyos necesarios y al mismo tiempo pues el programa de recuperación económica de Acapulco. Y eso ya también me acuerdo. Ya que nos suena ¿algún anuncio de su primer gabinete en esta semana? Sí, vamos a seguir anunciando todavía a sus secretarios y secretarias. Y como que estuvo con los mandatarios de muchas naciones, evidentemente también estuvo la presencia de algunas mujeres, como la esposa del presidente de los Estados Unidos. En ese sentido, preguntarle algún mensaje, algún consejo que haya recibido por preferencia de todos. Pues fue muy reunión de breve, pero México tiene mucho reconocimiento en todo el mundo. Y con la doctora Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, es una mujer muy agradable, muy buena persona. Y hablamos más de la relación con Estados Unidos, de algunos otros temas. Ella es educadora desde hace muchos años, que por ahí su maestra, me comentó me llaman allá por el y hablamos mucho sobre la importancia de la educación. No hablamos ya sobre la educación de Estados Unidos. ¿Tampoco con Alejandro Mayorkas, doctora? Muy buena relación. Tengo la invitación para ir al G20 en noviembre por parte del presidente Lula. Estamos hablando si vamos a ir o no.
pues en esa fecha, esas fechas, el G20 empieza el 18 de noviembre. Después, el primer ministro de Alemania habló conmigo hace un mes que tiene intención de venir con empresarios de una reunión. Vamos a tener una reunión, vamos a recibir en México. Y el 20 de noviembre, pues es establecer la Revolución Mexicana. Entonces estamos viendo a ver si nos da tiempo de ir un momento y después las otras reuniones. ¿A qué presidente? Evaluando. Muy buena relación. Presidente, ¿va a salir más al exterior? Vicente Serrano. Presidenta Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, muchas gracias por continuar con este ejercicio de apertura. Déjenme hacer referencia a nunca más y a esto que se reconoce el día de hoy. Y se lo planteo de esta manera porque muchos no estuvimos de acuerdo sobre lo que mencionamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el perdón sí, prohibido no. ¿Usted qué piensa que deba, o qué le dice a la gente que espera o que votó al juicio de los expresidentes, que esperan que en algún momento sean sentados en el banquillo, que se haga justicia para México? Cuando tenemos información, por ejemplo, denuncias que ha hecho, solo como ejemplo, el abogado César Gutiérrez Prieta, en relación a Cedillo y la relación de la familia con el narcotráfico, con Luis Genaro García Luna, que está a punto de ser sentenciado, y la posibilidad de que Felipe Calderón haya estado relacionado a estos enjuagues con el crimen organizado, con el gobernado. Recuerdo, porque está Pablo Gómez en el saludo con mucho respeto, que hay una investigación también, un archivo, una carpeta sobre dineros en relación al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le dice, Presidenta, a aquellos que nos quedamos con ganas de justicia a través de esta consulta que resultó no vinculante? En este gobierno, ¿cuál será esa relación hacia el pasado y lo que se pueda rescatar para hacer justicia, Presidente? Nosotros no vamos a entrar en eso. Hablar conmigo sobre eso le correspondería en todo caso a la Fiscalía y al Poder Judicial, no le corresponde al Ejecutivo. Yo pienso que, así como dije ayer, que hace 19 años que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión en su discurso, dijo: solo falta que a ustedes de alumnos de la historia el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador. La historia para mí, desde mi perspectiva como primer presidente de México, y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento. Por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez, lo que significó Madero, el propio presidente Lázaro Cárdenas, pero ninguno de ellos, Madero, cuando fue asesinado, sale con la fuerza del presidente López, el reconocimiento de su pueblo. Eso es más valioso que muchas otras cosas. Pues en el caso de los expresidentes, no, nosotros no vamos. El gobierno señalaremos lo que no estamos de acuerdo. Como ayer, si hubiéramos querido que el Poder Judicial estuviera al servicio de la Presidenta, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Cedillo. Entonces es importante seguir manteniendo, pero de nuestra parte no va a haber ninguna denuncia. ¿Y qué le dice a la gente que sigue esperando su justicia, que insiste en este curso de justicia? Que la historia juzga a las personas. La historia los juzga. Presidenta, y muchos de ellos están juzgados. Presidenta, por conclusión y por experiencia propia, el tema migrante siempre ha estado presente en nuestras coberturas. Y en este primer día, ¿cuál es el mensaje a los paisanos
que decente y honestamente se gana la vida más allá de nuestras fronteras. Usted tiene una experiencia que, con mucho respeto lo digo, el expresidente no tenía. Haber vivido, haber estado allá, convivir con esta comunidad mutante. Se lo pregunto porque habrá espacio para que aquellos que aún no han entendido la cuarta transformación en embajadas y consulados reciban el mensaje hoy de la presidenta de México. Primero, nuestro cariño, reconocimiento, apoyo, todo a las y los mexicanos que viven en el exterior y particularmente en Estados Unidos. No solamente el agradecimiento por el apoyo que le brindan a sus familias en México todos los meses, cuando envían sus remesas, sino porque son héroes y heroínas que salieron de nuestro país buscando un futuro que no podían encontrar en México y que siguen cercanos a México siempre. Nuestro agradecimiento, reconocimiento. Y ayer lo dije en el Zócalo, yo le pedía a Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que su prioridad sean las de los niños. Él personalmente va a hacer un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento. No solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá, sino también en todos los trámites que normalmente hacen. Muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil. Y los registros civiles son de los estados, no es una atribución federal, sino estatal y de la Ciudad de México. Entonces tenemos que resolver este problema de cómo hay relación con todos los estados de la República, sus registros civiles y otros servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general de apoyo logístico y todo. Entonces, Juan Ramón tiene ese mandato que se lo comenté desde el primer día que ya se le da las cosas. Vamos a dejar bien. De Sinaloa. Ayúdenos a esto que hicimos el día de hoy, que para mí, para todo México, creo que es histórico. Este decreto que va a salir en el diario oficial y la disculpa pública por este crimen de lesa. Muchas gracias a todos de Gracias.